Hoy vamos a meternos a fondo en esas reglas no escritas que parecen dirigir nuestras relaciones. A través del trabajo del Dr. Eric Berne, vamos a explorar por qué, muchas veces, nuestras conversaciones más importantes parecen seguir un guión que nadie escribió, pero que todos actuamos. A ver, arranquemos con esta pregunta, una que seguramente nos ha rondado la cabeza más de una vez. ¿Por qué volvemos a caer en los mismos pleitos, en las mismas dinámicas, casi como si fuéramos actores en una obra que se repite sin fin? Bueno, pues resulta que, según Verne, eso es justo lo que está pasando. Estas repeticiones no son casualidad, son juegos, juegos muy predecibles con reglas que no vemos a simple vista. Para poder entender estos juegos, primero hay que conocer a los jugadores. Pero ojo, los jugadores no son solo las personas con las que hablamos. Los jugadores principales están dentro de cada uno de nosotros. Son tres voces internas que Verne llamó los estados del yo: el padre, el adulto y el niño. Empecemos con el padre. Y que quede claro, no hablamos de nuestro papá o mamá reales, sino de una especie de grabación interna de cómo los percibimos a ellos y a otras figuras de autoridad. Es esa voz en la cabeza que nos dice lo que se debe y no se debe hacer. Ahí están guardadas todas las reglas, los valores y hasta los prejuicios que absorbimos de niños. Es básicamente como llevar a nuestros padres en el bolsillo. Luego está el adulto. Pensemos en el adulto como si fuera el procesador central de nuestra personalidad. Su chamba es analizar la información que tiene enfrente, aquí y ahora. Evalúa la realidad de forma objetiva, sin filtros emocionales ni reglas del pasado, y toma decisiones basadas en hechos. Es la parte de nosotros que resuelve problemas de forma lógica. Y finalmente, el niño. Este estado es como un archivo viviente de cómo éramos y cómo nos sentíamos cuando éramos pequeños. Aquí vive toda la espontaneidad, la creatividad, la curiosidad, pero también los miedos, los berrinches y la necesidad de que nos aprueben. Es la fuente de nuestras emociones más puras y de nuestros impulsos más genuinos. Ahora, viéndolos así, uno al lado del otro, se ve más claro. El padre nos habla con un tono crítico o protector, con frases como «así se deben hacer las cosas». El adulto, en cambio, es objetivo y nos invita a considerar los hechos. Y el niño, pues, se expresa de forma espontánea con un «quiero», o si se siente presionado, con un «tengo que». Identificar cuál de estas voces está tomando el control en un momento dado es el primer paso para entendernos a nosotros y a los demás. Bueno, ya que tenemos a nuestros tres personajes internos bien identificados, veamos qué pasa cuando interactúan. A cada uno de estos intercambios, Berne lo llama una transacción, y es aquí donde la cosa se pone interesante y a veces se complica bastante. La idea en el fondo es muy sencilla: un estímulo y una respuesta. Yo digo algo, la otra persona me contesta. Pero la clave está en que tanto el estímulo como la respuesta salen de uno de nuestros tres estados del yo. Y de qué estados provengan depende, literalmente, la diferencia entre una plática tranquila y una discusión sin sentido. Miren, esto es lo que llamaríamos una comunicación ideal. Verne la llama transacción complementaria. Fíjense en el diagrama. Las líneas o vectores son paralelas, van de adulto a adulto y de regreso. Si pregunto desde mi adulto, ¿sabes dónde están las llaves?, y la otra persona responda desde su adulto, sí, están sobre la mesa, la comunicación fluye. Es clara, directa, sin broncas. Pero ¿qué pasa aquí? Esto es una transacción cruzada, y es la causa de la gran mayoría de nuestros malentendidos. Yo pregunto lo mismo, desde mi adulto. ¿Sabes dónde están las llaves? Pero la respuesta no viene del adulto, viene del niño, y no me contesta a mí, le contesta a un padre imaginario. Tú siempre crees que yo pierdo todo. ¡Pum! Los vectores se cruzan, la comunicación se rompe. El tema ya no son las llaves, ahora es un pleito sobre culpas y reproches del pasado. Y es precisamente aquí, en estos cruces y en estas conversaciones con doble fondo, donde nacen los famosos juegos psicológicos. Y no son juegos para divertirse, son patrones de conducta que repetimos una y otra vez, casi siempre sin darnos cuenta. Entonces, ¿qué es un juego en este contexto? Es una serie de movidas, de transacciones, que parecen una cosa en la superficie, pero que en el fondo buscan algo completamente distinto. Siguen un guión invisible que siempre, pero siempre, termina con un pago emocional para los jugadores. Y este pago, aunque muchas veces sea negativo, como sentirse víctima o justo, es algo familiar, que confirma creencias que tenemos muy arraigadas. Todo juego, para ser un juego, necesita dos ingredientes clave. El primero es lo que se llama carácter ulterior. Esto significa que siempre hay dos conversaciones ocurriendo al mismo tiempo. Una social, lo que se dice con palabras, y otra psicológica, lo que de verdad se está buscando.
Y el segundo ingrediente es el ajuste de cuentas. Es el final de la partida, donde cada jugador cobra su recompensa emocional, esa que inconscientemente estaba buscando desde el principio. Para que esto no se quede en pura teoría, vamos a desmenuzar uno de los juegos más comunes que existen, sobre todo en las parejas. Bernie le puso un nombre muy revelador: Si no fuera por ti. Imaginen la escena. Una mujer se queja constantemente con sus amigas. Mi marido es tan controlador, no me deja hacer nada. Yo podría tomar clases de baile, salir más, hacer tantas cosas, si no fuera por él. A nivel social, lo que oímos es una queja muy legítima, ¿no? La de una víctima contra un esposo dominante. Pero aquí es donde Verne nos enseña a ver la maquinaria oculta. Paso 1, la queja, como ya vimos. Pero ahora, lo interesante, paso 2, el beneficio oculto. Resulta que la prohibición del marido en realidad le sirve a ella como una excusa perfecta para no enfrentar un miedo que ella misma tiene, por ejemplo, un miedo terrible a hacer el ridículo en una clase de baile. Paso 3, la justificación. Ahora puede culparlo a él por no hacer cosas, en lugar de hacerse responsable de su propio temor. Y finalmente, paso 4, el ajuste de cuentas. Ella confirma su creencia de que los hombres son unos tiranos y él confirma la suya de que las mujeres son irracionales. Y lo más importante, ninguno de los dos tiene que enfrentar la ansiedad que un cambio real les provocaría. Es un sistema disfuncional, pero perfectamente estable. Ok, entonces, si nuestras vidas pueden estar llenas de estos guiones, ¿hay alguna salida? ¿Estamos condenados a repetirlos para siempre? La respuesta de Byrne es un rotundo no. El objetivo de entender todo esto no es sanar por la vida diagnosticando a los demás, sino alcanzar algo llamado autonomía. Y esta cita lo resume todo. Ojo, las emociones dentro de un juego son 100% reales. El enojo, la tristeza, la frustración, todo eso se siente de verdad. El problema no es la emoción en sí, sino que la buscamos a través de caminos torcidos y predecibles que nos alejan de una conexión genuina. El juego, en el fondo, reglamenta la emoción para que sea familiar y, por lo tanto, segura. La meta final de todo este análisis es la autonomía. ¿Y qué es eso? Es, en pocas palabras, la capacidad de ser conscientes de nuestras voces internas, de darnos cuenta cuando un juego está a punto de empezar y, lo más importante, tener la libertad de elegir no jugarlo. Se trata de apostar por la intimidad real, que es una comunicación directa y sin agendas ocultas, en lugar de la falsa seguridad que nos dan los juegos de siempre. Y con esto podemos cerrar. La próxima vez que estemos en medio de una conversación que empieza a sentirse familiarmente frustrante, quizá valga la pena hacer una pausa y preguntarse, ¿desde qué estado del yo estoy hablando? ¿Qué juego se está queriendo jugar aquí? Y sobre todo, ¿quiero seguir jugando? Porque el simple hecho de conocer las reglas nos da el poder para, si así lo decidimos, cambiar el juego por completo.